pero Bueno, ya, yo creo que ya está. Cualquier cosa que si se suspenda la grabación, por favor, me avisan, porque voy a estar aquí con la presentación yo y no puedo ver la pantalla de Meet. Vaya, jóvenes, buenos días a todos. Gracias, Lick. Buenos días. Eh, Como dice Lick, siguiendo con las actividades académicas correspondientes a esta semana, que es la clase número 14, que es referente al diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis y micobacteriosis, vamos a iniciar este día, ¿verdad? Todo lo que ustedes, los objetivos y el contenido de las clases, todo eso lo tienen en el manual, pero es bueno darle una revisadita, ¿no? Aquí para que sepamos nosotros que vamos a cumplir con los objetivos de la clase, porque al final del ciclo, o al final, mejor dicho, de la clase, ustedes tienen que por lo menos haber absorbido todo o la mayoría de los conocimientos que se les imparten a ustedes. Vamos a definir este día qué es tuberculosis y qué es micobacteriosis. Les voy a hacer esta diferencia porque la tuberculosis en sí se conoce o se le llama a Mycobacterium tuberculosis, y micobacteriosis pues siempre están dentro de las micobacterias en general. Vamos a ver ahora lo de la baciloscopía. No estoy muy consciente si ustedes lo vieron el ciclo pasado de microbiología, pero espero que lo hayan visto, así no. Y yo se lo voy a repetir todo de todas maneras este día, se lo voy a aclarar, se lo voy a ir paso por paso. Y quiero hacer esto y quiero aprovechar también la clase, porque si bien así como lo dice el licenciado, todo esto está en su manual de laboratorio, eh, para que cuando vayamos y tengamos, que yo creo que sí está contemplado eso, de ver baciloscopía y todo lo que es muestras faríngeas, o de esputo, mejor dicho, en este caso, vamos a ver lo que es la baciloscopía, y sería bueno que vayan ustedes ya sabiendo desde aquí, cuando ustedes vayan a leer el manual, la práctica de laboratorio correspondiente, ustedes ya vayan mucho más adelantados, ¿verdad? Vamos a ver ciertas características epidemiológicas también, las formas clínicas en las que se puede presentar la tuberculosis, preferentemente en la forma pulmonar, que esa es la que, digamos, es la que más se ve. Las extrapulmonares son un poco raras, pero sí se dan. Y bueno, siempre lo referente a la baciloscopía, otras especies también que podamos ver de Mycobacterium, la identificación tanto fenotípica como genotípica, ustedes ya saben a cuál corresponde qué, y otros, ¿verdad? Otros procesos, otros métodos de identificación que también se puedan hacer en el laboratorio para diagnosticar tuberculosis o micobacteriosis en su defecto. Entonces, en primer lugar vamos a ver un poco de historia. Esto lo vieron ustedes el ciclo pasado de microbiología, creo que le hablaron bastante de historia, de dónde viene, qué es el bacilo de la tuberculosis, cómo se ve, que es un bacilo ácido alcohol resistente, que se ve rojo en las tinciones porque ese color es el que toma. Entonces, si se fijan, la tuberculosis, como bien les había dicho yo, es una infección causada principalmente por Mycobacterium tuberculosis. Esto anteriormente, y se ha conocido también, ya con diferentes nombres lo pueden encontrar, como consunción, tisis, mal del rey, peste blanca o plaga blanca también. El bacilo Mycobacterium tuberculosis se llama también bacilo de Koch en honor, ¿verdad?, al quien lo descubrió allá por los años de 1882, ya hace mucho. Entonces también se le conoce incluso hoy en día como bacilo de Koch. También tenemos que Hipócrates en su tiempo también lo descubrió. Recuerden que esta enfermedad tiene muchísimos años más. Entonces, la describió como una enfermedad donde se caracterizaba por tos. Era una tos bastante frecuente, persistente,
con expectoraciones productivas, aquellos que nosotros, nosotros lo conocemos como esputo, muestra de esputo, que sería esa, ¿verdad? También en los pacientes que la padecen de sudoración excesiva y fiebre constante. Recuerde que eso es una respuesta del cuerpo, respuesta inmune del cuerpo, cuando hay presencia, más que todo se ve eso en presencia de casos de infecciones por bacterias. En otras también, pero sí hay fiebre constante. Y aclararles que Mycobacterium tuberculosis también ustedes lo van a encontrar en las bibliografías como el complejo Bacterium tuberculosis. Pero que cuando uno en el laboratorio lo reporta, eh, como la técnica, mejor dicho, o la primer reporte que uno, el reporte preliminar que uno le da al médico es la vaciloscopía, entonces no se le detalla que es por tuberculosis, aunque se asume que es por Mycobacterium tuberculosis, perdón, aunque de verdad el médico asume que. Ya vamos a entrar en lo que es la forma de reporte y por qué les estoy diciendo esto más adelante. Y hay otros microorganismos que si ustedes quieren ir a leerlo, ¿verdad? Pertenecen al complejo de Mycobacterium tuberculosis. Uno de ellos es Mycobacterium bovis, que es la especie que más antigua que pertenece a este complejo de tuberculosis. Y por su nombre, ¿verdad? Y, lo dice Bobby, ya sabemos a quién, al bovino que va a infectar generalmente. Entonces, yo siempre les traigo esto de la clasificación para que no se nos olvide de dónde provienen las bacterias que nosotros vamos a tratar cada día y las características que comparten con otras familias o con otros géneros, que también y otras que marcan las diferencias, ¿verdad? Mycobacterium pertenece al filo Actinobacteria, la orden Actinomycetales, suborden Corynebacteria y la familia Mycobacteriaceae, con género Mycobacterium. Mycobacterium, si recuerdan, y que hablamos también de nocardia, tienen ácidos en su pared celular, ¿verdad? En la pared celular, difieren de las otras bacterias que ustedes han venido viendo, que sean gram negativa, que el peptidoglucano. Entonces, esta tiene la diferencia que tiene ácidos micólicos y otras, ¿verdad? Otras características, pero principalmente esa que la hace, que le da esa evidencia al momento de las tinciones que nosotros hacemos, que le da esa resistencia a el calor y a otros, ¿verdad? A otros agentes también. Entonces, como les decía, la diferencia entre tuberculosis y micobacteriosis es necesario que ustedes la sepan. Bueno, tuberculosis, o como nosotros lo abreviamos como TB, es una infección bacteriana, ¿verdad? Principalmente causada por Mycobacterium tuberculosis. Mientras, en el caso de las micobacteriosis, son otras enfermedades que son producidas por otras micobacterias que son definidas como atípicas o, en su caso, como no tuberculosas, que se abrevia MNT, así en mayúsculas, micobacterias no tuberculosas. Entonces, las más frecuentes que tenemos ahí son el Mycobacterium marinum, chelonae, ulceram, kansasi, fortuitum, asepticum, avium intracelular, y vamos a ver eso de avium intracelular, y que pueden causar, por eso es que se hace esta diferencia, porque también las micobacterias pueden causar cuadros pulmonares parecidos o similares a lo que es la tuberculosis pulmonar. Y también en micobacterias pueden causar infecciones cutáneas y también se pueden diseminar en casos graves. ¿Verdad? Entonces veamos las características generales del género Mycobacterium. Son bacilos, aerobios inmóviles, son no esporulados, y aquí les aclaro, ¿verdad? Son bacilos, no son gram, no son, entonces serían bacilos ácido alcohol resistentes. Así. Aerobios inmóviles. Son no esporulados. Si se fijan, de tamaño van de 0.2 a 0.6
porque son alargados si se fijan en la imagen que está acá. Y se clasifican el género en género, Mycobacterium. Se clasifica según la función que tenga. En su capacidad de ácido alcohol-resistencia, que ya sabemos que sí, ¿verdad? Su presencia, como les mencionaba yo, de los ácidos micólicos que van desde los 70 a los 90 átomos de carbono, y el elevado contenido que tienen de guanina y citosina, que va desde un 61% a 71%. Obviamente ustedes ya saben dónde se encuentran las cadenas o los pares, ¿verdad? De guanina y citosina que van en el entrecruzamiento, o mejor dicho, en la cadena de ADN. Y en sí, Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Aquí se los puse yo, bacilo. Perdón. Bacilos aerobios gram positivos débiles, porque sí, o sea, sí se pueden teñir al gram. Cuando un médico pide o envía a un paciente que demuestra disputo y quiere todo como el examen, porque no sabe o duda todavía de que aquel cuadro de aquel paciente que está presentando puede, puede ser característico de tuberculosis. También se puede hacer una tinción de gram, pero no ayuda mucho. Entonces, acuérdese que se puede llegar a confundir con otros microorganismos, y por eso se hace lo de la tinción de Sil-Nielsen, que sería en este caso un ácido alcohol-resistencia, y que es fuertemente, ¿verdad? Se tiñe fuertemente. La pared es rica en lípidos. En este caso, esto le proporciona a Mycobacterium tuberculosis lo que es la resistencia a detergentes, a la desecación, incluso también a la humedad. Y esto precisamente, la pared rica en lípidos, es lo que le ayuda a tener esa resistencia al calor, que es parte de la tinción de Sil-Nielsen. Y por eso y a los colorantes, ¿verdad? Los colorantes bastante fuertes que tiene la tinción de Sil-Nielsen. Tiene crecimiento también intracelular en macrófagos, obviamente los macrófagos alveolares, ¿verdad? Que es donde principalmente se van a ir a alojar. La enfermedad depende casi que exclusivamente y generalmente de la respuesta del paciente frente a la infección. Entre un paciente más inmunocomprometido esté, más va a afectar o más va a llegar a producirse la enfermedad. En un inmunocompetente probablemente se detecte a tiempo, no sea tan grave y pueda tener resolución buena. La infección primaria la infección primaria en cualquier caso es la pulmonar siempre, ¿verdad? Es donde o podemos decir como el órgano blanco donde va a ir a invadir es el pulmón. La diseminación también ocurre en pacientes inmunodeprimidos. En casos más graves, no puede ser solamente una tuberculosis pulmonar. En el caso de los pacientes, como ya les he mencionado yo, pacientes con VIH siempre son como que es el primer paciente de la lista de enfermedades que puede adquirir toda su vida cuando son diagnosticados con VIH o ya SIDA, ¿verdad? Y eso ustedes ya lo saben. También en las formas que se puede presentar, formas clínicas que se puede presentar también la tuberculosis, están estas 6, que es la forma insidiosa, que se refiere a que está caracterizada por la pérdida de peso en un comienzo, anorexia y fatiga también. En el caso acá de la forma catarral, como su nombre bien lo indica, presenta tos, presenta una expectoración también, da como cuadros de resfriados, como que se repiten constantemente, o que es aquel resfriado que dura mucho más tiempo, que son más prolongados. En la forma aguda respiratoria, en este caso, de comienzo bastante brusco,
da fiebre, produce fiebre, una tos, con lo que decimos una tos húmeda, malestar general, obviamente, ¿verdad? Y en esta forma aguda aparenta o simula ser una gripe o en peor de su caso una neumonía. La forma hemoptoica es cuando, cuando hay presencia de hemoptisis, que es la expectoración, ¿verdad? Bien, aquí ustedes se pueden ir por la palabra hemo, sangre, ustedes les puede dar esa idea. Entonces, ¿qué es la presencia de hemoptisis? Y nada más que es la expectoración de sangre procedente del aparato respiratorio superior, ¿verdad? La forma pleural, que aquí ya estamos hablando un poco, digamos, fuera del pulmón o que está cerca del pulmón, eh, da inflamación o dolor pleural también, produce derrame o también no puede producir, o sea, puede estar con derrame o sin derrame pleural. La forma combinada es que se puede presentar cualquiera de las 5 anteriores, dos o más formas puede presentar un solo paciente. Y las manifestaciones clínicas como tal, según las manifestaciones clínicas de la tuberculosis, se dividen, como ya yo les mencioné anteriormente, se dividen en dos grandes grupos, que son tuberculosis pulmonar y tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis pulmonar, al mismo tiempo, se divide en enfermedad primaria y enfermedad postprimaria, o también llamada enfermedad del adulto. La enfermedad primaria, esta se dice que que afecta más que todo a los niños, aquellos niños de corta edad o aquellos niños también que puedan o padezcan o tengan una disminución en su respuesta inmunitaria. El de 66% de los casos se presenta derrame pleural. En casos sumamente más graves se presenta necrosis. La sibilancia nada más que aquel sonido, ¿verdad?, que hacen las vías respiratorias de grueso calibre, que por eso esto lo hace la revisión, lo que es el médico cuando hace ¿cómo es que se llama? El estudio, ¿verdad?, externo, cuando el paciente va a pasar consulta. Y la neumonía, la cual puede llegar a ser o llegar a evolucionar a una bronquiectasis, que como bien lo dice, como bien está aquí en esta imagen inferior derecha, que se van perdiendo como, ¿cómo decírselo? Como que se van perdiendo ciertas partes esenciales del pulmón que ayudan a que se expande, ¿verdad? Cuando entra el oxígeno y hacen ese movimiento, entonces se van aflojando y se van perdiendo, lo cual va formando estas como cicatrices que ustedes ven como en rojito. Entonces dejan de funcionar. Ya pierden esa elasticidad, ya no pueden también hacer la contracción del pulmón y se van rompiendo, y lo cual va causando esas cicatrices que se ven acá. Si ven en el caso ustedes de la neumonía, que también está en esta imagen superior derecha, miren cómo se ven unos alveolos normales, libres de moco, no están obstruidos ni nada, y en una neumonía va a causar esto. Se ven llenos, se obstruyen, lo cual dificulta la respiración del paciente. Pueden haber episodios de, como dice, se quedó sin respirar, o puede causar también esa tos insistente que puede llegar incluso al vómito del mismo paciente, o se pueden llegar a romper todo lo que son los vasos y llegar a expectorar también lo que es sangre. Y como parte también del estudio son los rayos X, ¿verdad?, de los pacientes, que se logra ver los pulmones. Aquí no está la imagen completamente que se pueda ver bien, pero se ve lleno como de una sombra, esta que se ve aquí como una sombra blanca. Esto es parte también del diagnóstico que hace el médico y que con ayuda, ¿verdad?, de los radiólogos laboratoristas puede diagnosticar lo que es la tuberculosis.
En la enfermedad postprimaria o en la enfermedad del adulto, esta es una enfermedad secundaria posterior a la primaria, ¿verdad? ¿Se entiende? Se sobreentiende eso. O sea que puede haber una recaída también por un padecimiento previo o por una infección previa, y esta puede ser porque, como les digo yo, es una reactivación, o sea, el paciente ya la tuvo anteriormente y vuelve a recaer. Entonces, puede ser una infección primaria o también como les digo yo, una reinfección. Y todos estos que ven ustedes aquí es principalmente en la tuberculosis extrapulmonar. Y como su nombre lo indica, se puede encontrar todo aquel órgano o tejido que esté fuera o alrededor de los pulmones. Y en este caso se va a invadir a todas estas regiones que ven acá en la imagen. Entonces se conoce como tuberculosis de ganglios linfáticos o bien llamado linfadenitis tuberculosa. Permítanme. Tuberculosis pleural. La tuberculosis de las vías respiratorias superiores también, que no principalmente son comprometidos los pulmones. Tuberculosis genitourinaria, y esto les está dando a ustedes una idea de qué muestras nosotros podemos obtener o nos pueden llegar al laboratorio para que nosotros lo podamos procesar. La tuberculosis osteoarticular también. Existen ustedes meningitis tuberculosa y tuberculoma, que en dado caso se hacen como masas, ¿verdad? Que pueden llegar, por eso es tuberculoma, ustedes ya saben qué significa la terminación oma, entonces pueden llegar a simular un pequeño tumor o masas, ¿verdad? Muy pequeñas que pueden verse en una radiografía o un escáner. Tuberculosis gastrointestinal también se da, tuberculosis pericárdica o pericarditis tuberculosa también llamada, la tuberculosis miliar o bien llamada tuberculosis diseminada, ¿verdad? Que puede encontrarse afectando otros órganos, como yo les decía también. Entonces, hasta aquí era parte de lo que era la fisiología y las enfermedades, manifestaciones clínicas que se dan en el caso de la tuberculosis, principalmente Mycobacterium tuberculosis. Esto no me detuve tanto así a detalle a aclarárselo porque, como bien les dijo Eli, que ustedes también ya lo vieron en microbiología, lo han venido viendo también dentro de otras materias, así como ustedes dicen, ¿verdad? Medio brochazo así. Entonces, ustedes lo principal es que ustedes sepan los cuadros clínicos, las manifestaciones clínicas, las formas que se pueden encontrar de tuberculosis y principalmente tuberculosis pulmonar, que es la que más se ve. Las extrapulmonares son raras, como les decía, pero sí se encuentran en casos y en pacientes mucho más graves, mucho más comprometidos. Ahora bien, vamos a entrar en lo que es el diagnóstico de laboratorio tal cual, que eso es lo que nosotros vamos a hacer al laboratorio. Y la parte que nosotros nos compete ayudar al médico a dar un buen reporte para un buen tratamiento del paciente. Entonces, empecemos por la muestra. La muestra es principalmente la que ustedes les van a llegar al laboratorio para que ustedes la procesen, es un esputo. Y este esputo se llama por expectoración espontánea. Es aquel esputo que proporciona el propio paciente sin necesidad de otro proceso, ¿verdad? O que intervenga el médico o nosotros como licenciados en laboratorio. Y también está el esputo inducido, ese sí, que es la principal muestra para el diagnóstico de TB, cualquiera de las dos, expectorado e inducido. El color de la muestra de esputo va a ser variable,
Les menciono esto porque muchos se asustan cuando ven muestras con sangre, muestras de esputo con sangre, y eso es más que normal. O sea, normal en un caso grave de tuberculosis, ¿verdad? No en una persona que no está enferma o no presenta un cuadro que se sospeche tuberculosis. Entonces, puede ser un esputo amarillo, por ejemplo, un esputo también de color verde, un esputo que tenga como, les dicen como hilitos de sangre, o en su mayoría ustedes vayan a ver sangre en el frasco y no vean mucus o no vean esputo, pero siempre sigue siendo la misma muestra. Y como experiencia particular, para quienes pues, aunque están estudiando esta carrera, les produce un poco de, como de náuseas, como dicen, hay muestras de esputo que tienen su propio olor y es un olor a veces bastante fuerte y puede causar como incomodidad, ¿verdad? En las personas que como nosotros la procesamos. Por eso en ese caso parte de las indicaciones, mejor dicho, o del equipo de protección indispensable que no tiene que faltar en el procesamiento de muestras de esputo, son la mascarilla, la N95, que es la que nos proporciona mayor protección porque recuerden cómo se da, eh, cómo se transmite la enfermedad y uno que lo procesa está más expuesto a, a poderse contaminar con estas muestras. Entonces también nos ayuda a eso también a evitar, ¿verdad? Tener ese contacto porque si tuve esa experiencia de una muestra que tenía un olor bastante fétido, bastante feo y puede ser incómodo. Como les decía yo, a veces son muestras sanguinolentas que también pueden llegar. La saliva o secreciones nasales y faringeas no son buenas muestras, pero es conveniente revisarlas. Van a llegar muestras que usted le va a al verlas, ¿verdad? Como en un frasco, como se le pide al paciente, un frasco eh, estéril, de plástico, de boca ancha, de rosca y todas las características que tiene que tener para la toma de muestra. Más bien que tiene que llegar la muestra al laboratorio, usted a veces no se puede ver que es simple saliva. Esto se hace cuando se recibe, ¿verdad? La muestra y está el paciente o digamos la enfermedad en su defecto que llevó la muestra. En el caso de los hospitales así se da, más que todo. Entonces uno no puede ver. Cuando uno ya está en el área revisando lo que son las muestras, porque todo eso uno tiene que llevar un registro. Y ustedes van a decir, bueno, me viene saliva, yo no la voy a procesar porque no es una muestra representativa. Entonces se le indica al paciente que repita la expectoración y que tosa fuertemente para poder sacarle el material que nosotros sí necesitamos. Por eso dice aquí, es conveniente revisarlas. Y o se puede decidir también, porque he sabido de casos que hasta en saliva se puede encontrar un reporte de baciloscopía positivo y que han encontrado bastantes también solo en muestra de saliva. Por esto también es necesario revisarlo. En este caso, para las muestras, la muestra indicada, ¿verdad? O la muestra que es menos invasiva obtener es la del esputo. Pero aclararles acá que pueden ser otras muestras cuando se trata, ¿verdad? De casos de tuberculosis extrapulmonar también se pueden procesar y vamos a ver eso con detalle. Aquí yo les he traído una como marcha bacteriológica en el caso de la muestra de esputo. Miren todo lo que se le puede hacer a una muestra de esputo. Pero todo esto, digamos, nosotros no lo... Todo esto nosotros no lo hacemos tal cual, solo y a menos que el médico lo pida o que ustedes minuciosamente, ¿verdad? Y así a conciencia ustedes lo quieren hacer. Una muestra de esputo puede ser con KOH, en el caso que puedan encontrar
otros microorganismos que estén causando esa enfermedad, no por Mycobacterium tuberculosis, se puede hacer un GRAM. Este tiene importancia porque se valora también la cantidad de células epiteliales del tracto respiratorio. La cantidad de polimorfonucleares es importante también evaluarlo porque entre más polimorfonucleares hay, quiere decir de que hay infección. Y lo que normalmente nosotros nos piden es una vaciloscopía, y la vaciloscopía es por Sil-Nielsen, que es el examen directo también. Y las posteriores siembras, ¿verdad? Que pueden ser, más que todo en los diferentes agar sangre, agar chocolate y agar McConkey, se puede llegar a sembrar un esputo porque sí, ustedes ya lo vieron. Hay enfermedades que son causadas no por Mycobacterium tuberculosis, y que lo diagnosticamos con la siembra en los medios comunes que tenemos en el laboratorio. Pero cuando se trata de un cuadro o de sospecha de tuberculosis, se hace el Sil-Nielsen y posterior la siembra en medios de Lowenstein-Jensen, que es el que más se tiene en los laboratorios. Es más común encontrar que otros medios. Su respectiva incubación y la posterior identificación, ¿verdad? Entonces, esto es en general lo que se hace con una muestra de esputo. Por eso lo que se los traje así. Ahora bien, como habíamos dicho que teníamos la muestra de esputo por expectoración espontánea, ¿verdad? Esa es la que da el paciente sin ninguna dificultad. Ahora tenemos pacientes que no son capaces de proporcionar su muestra por sí solos, sino que se hace una inducción de esputo. Entonces, se fluidifican las secreciones mediante nebulizaciones con soluciones fisiológicas. Esto no lo hacemos nosotros, debo aclarar, lo hace el médico. Pero esto para que ustedes sepan también otras formas de obtener la muestra. Lavado gástrico. Se emplea, mire aquí, está en letras más grandecitas, se emplea principalmente en niños. Niños que no pueden expectorar y que los niños, bueno, si tienen primitos, sobrinos, hijos, hermanitos chiquitos, ustedes se han fijado que los niños se tragan, cuando tienen gripe y tosen, se tragan el material que se supone que deben expulsar, pero ellos no entienden eso y no pueden hacerlo. Entonces, especialmente se emplea en estos niños para obtener la muestra. Se obtiene también temprano por la mañana de no haber comido ni nada, porque si no se va a mezclar con el alimento, con el bolo alimenticio, o con otras sustancias o medicamentos que haya ingerido el niño, ¿verdad? El lavado bronquial también, esto lo hace el médico, aclararles esto. El lavado bronquial también, el broncoscopio debe ser rigurosamente esterilizado para poder introducirlo. En casos de vaciloscopías positivas, este material también se puede ocupar para cultivo. Y aquí dice, ¿verdad? Se puede tener también biopsias de pulmón, otra muestra obtenida por el médico, para poderla solicitar para diagnóstico. En caso de diagnóstico difícil, ¿verdad? Que sí que el paciente presente un cuadro clínico, unas características clínicas, que el médico diga, sí, estoy seguro que es tuberculosis, entonces se puede hacer una biopsia de pulmón. En dados casos que sean difíciles de diagnóstico, entonces con eso se trabaja en el laboratorio. Ahora bien, vamos a ver qué es. Ya vimos la muestra, los tipos de muestra, porque no hemos visto cómo se obtienen, algunas sí. Y ahorita vamos a ver lo que es la vaciloscopía tal cual, que es el examen o la prueba de tipo diagnóstica que se realiza para detectar la presencia de bacilos en una muestra biológica mediante visualización al microscopio. Y quiero que presten atención en esto. Miren lo que dice aquí. La presencia de bacilos en una muestra biológica. No dice en una muestra de esputo. Y eso sí se los quiero aclarar.
La vaciloscopía sí es verdad, uno la entiende una beca como que estuvieran diciéndole, eso es puto. Pero vaciloscopía se puede realizar en diferentes tipos de muestras, no solamente en esputo. Porque si dividimos esta palabra vacilo, son vacilos que andamos buscando, y escopía que andamos haciendo el estudio microscópico de esto, de los vacilos. Entonces, por eso les digo yo, vean bien esto, muestras biológicas que pueden ser esputo o cualquier otra muestra. Entonces, ahora bien, vamos a ver cómo se obtiene la muestra de esputo y las indicaciones que se le dan al paciente. Recordarles que esta parte es esencial que ustedes se la sepan desde ya, se la vayan aprendiendo desde ya, porque en muchas ocasiones les va a tocar a ustedes darle personalmente las indicaciones al paciente para que ellos se tomen la muestra o para que ellos proporcionen la muestra. Les corresponde eso también, ¿verdad? El médico lo tiene que explicar en la consulta, o la enfermera, una enfermera también puede proporcionar las indicaciones al paciente. Entonces, pero en dado caso que no sea así, ustedes siempre, el compromiso de ustedes es explicárselos. Entonces, le van a decir que un espacio abierto y que esté solo, que no haya nadie a su alrededor cerca, que se vaya, digamos, al jardín del patio de su casa, al parqueo del hospital donde se va a tomar la muestra, o sea, un espacio abierto con luz natural. Aquí dice, eh, ya vamos a ver por qué, una de las razones por qué se toma la muestra así allá en lo solito, y sobre todo que sea un lugar abierto y que esté de día principalmente, ¿verdad? Que esté la luz del sol. Entonces le va a decir usted al paciente, va a tomar aire profundamente por la nariz, va a retenerlo por unos segundos y lo que va a hacer es toser fuertemente para sacar ese esputo, para desprender eso que posiblemente a él le cueste, ¿verdad? Se va a inclinar a todo esto. Este frasco que ustedes ven acá va a estar en todo lo que respira y todo eso para evitar la contaminación. Va a medio destaparlo. Cuando él ya sienta que va a dar la muestra, pues la va a destapar y la va a colocar dentro, ¿verdad? Sin hacer derramamientos en las orillas o en la boquilla del frasco. Eso evitando, ¿verdad? Que caiga directamente dentro del frasco. Entonces se va a inclinar hacia adelante, como ustedes lo ven acá, y va a depositar el esputo o la flema también. Y recuerden que uno no le puede decir, usted va a dar una muestra de esputo, porque no le van a entender a un paciente. Tienen que decirle la flema o otro nombre coloquial que se les pueda dar para que ellos le entiendan perfectamente. Entonces, esto lo va a repetir, cada paso de esto lo va a repetir 2 veces para obtener una buena calidad de muestra y que sea principalmente esputo, o sea, moco. Tapar bien el frasco con las especificaciones que tiene el frasco, que ya se las dije, y va a entregar la muestra bien identificada, bien rotulada al profesional de salud que esté, ¿verdad? En este caso, nosotros, porque al laboratorio se le va a llevar esa muestra. Ahora bien, ya obtenida la muestra con todas las indicaciones dadas al paciente, nosotros tenemos que tener en nuestra área donde vamos a procesar esta muestra los diferentes materiales. Vamos a tener láminas portaobjeto de 25 por 75 con extremo esmerilado. Lápiz normal o lápiz graso, de preferencia lápiz graso para rotular. Palillos de madera, esto es indispensable. Mechero Bunsen, en su defecto también puede ser mechero con alcohol al 90, que se pueden hacer, que se tienen un frasco y se enciende un mechero. Cerillos también, es un defecto, ¿verdad? Si no tienen cerillos, puede ser encendedor o chispero. El área de descarte o frasco de descarte, que sería en alcohol al 70%, lejía diluida,
gradillas para láminas que pueden ser, que son de madera en su mayoría. Ambiente con ventilación. Este es importante. Miren, no tiene que haber, generalmente en un laboratorio estamos dentro de un espacio con aire acondicionado, porque tenemos equipo, porque tenemos diferentes materiales que se nos pueden dañar a temperatura ambiente. Pero el laboratorio donde ustedes estén tiene que tener el área específica para trabajar la baciloscopía. ¿Por qué? Porque son ambientes con ventilación natural. Tiene que ser abierto, tiene que tener una ventana completamente abierta o, en su defecto, y que donde haya la capacidad de tener una cámara de flujo laminar, que es un equipo, vamos a decir, un equipo especial donde se procesan este tipo de muestras también, que trae su extractor, ¿verdad? De aire, trae para esterilizar el área y todo. Y principalmente, ¿verdad? El equipo del profesional calificado. Todo, cabacha, guantes, lentes protectores, gorros, mascarilla N95, como yo les decía. En sus defectos, pues también puede ser gabachón, con todo esto de post-pandemia que hemos quedado con eso que tenemos que es mejor ocupar gabachones porque son desechables. ¿Verdad? Así evitamos la mayoría de la contaminación, de autocontaminar. Entonces ustedes se fijan, todos estos materiales tienen que estar en la mesa, bien ubicados. Para los que son zurdos, pues en el lado donde les corresponde y donde se les facilite mejor, ¿verdad? Trabajar, tener al alcance, siempre el uso de mechero, haciendo como barrera, como usando como una cámara de seguridad, como una barrera de seguridad el mechero, entre nosotros y la muestra. Ahora bien, como bien les decía, la muestra puede ser muestra saliva, puede ser mucosa o mucopurulenta, y se puede ver así como está en el extremo superior derecho. Una muestra, miren, tiene bastante sangre. Y esta pues no tiene mucha sangre, pero es esputo, no es, en este caso no es saliva, se alcanza a ver un poquito de material como de moco. Entonces todas estas observaciones uno lo va a hacer. Va a destapar el frasco, va a observar la muestra y las características que tenga. ¿Por qué se hace esto? Porque nosotros cuando tomemos la muestra del frasco, tenemos que verificar de dónde y de dónde nosotros nos parece que es una muestra más representativa para poder hacer el frotis. Entonces, vamos a preparar el frotis ahorita, o también llamado extendido. Aquí yo les hice un orden porque, bueno, a mí me enseñaron a trabajar así y me exigían mucho de que todo lo tenía que poner en línea y todo lo que tenía que poner enumerado y en orden. Entonces, es más fácil trabajar así, hay menos errores y menos contaminación también. Entonces, usted va a ordenar y enumerar las muestras, aunque puede ser con un número correlativo como está acá. Así va poniéndole la hoja de la identificación de la hoja del paciente para no equivocarse, ¿verdad? Y enumera también como los frascos van enumerados también las láminas portaobjeto con el número correlativo para que sea más fácil. Puede ser con lápiz normal o con lápiz graso. O con cualquier otro rotulador que ustedes sepan que al momento de teñir no se va a borrar. No sugiero usar tirro, pero en algunos casos sí he visto que ocupan tirro, pero el tirro tiende a despegarse cuando se humedece, entonces ahí depende de como el gusto del cliente, ¿verdad? Y entonces si se fijan aquí, esta persona que está acá, miren, tiene palillos y los está quebrando a la mitad. No sugiero que sea a la mitad porque hay frascos que son un poquito más profundos a veces, entonces para no topar en la orilla del frasco, ¿verdad? Entonces partir quizás más de la mitad, que esas 2/3 partes del palillo, y vamos a ocupar lo que es la parte quebrada, la parte astillada del palillo. Van a ser dos, siempre, no uno, dos. Dos palillos cortados o partidos de esa forma. Vamos a ocupar la parte astillada y la parte astillada es la que vamos a introducir en el frasco para obtener la muestra. Entonces se va a seleccionar, se puede mezclar la muestra y para obtenerla mejor. De ahí ustedes van a tomar su lámina,
enumerada, ¿verdad? Van a depositar la muestra de esta manera. Yo siempre sugiero, y por experiencia, no es que así diga el manual, aclaro, pero es mi sugerencia que sea alrededor de o de un tamaño aproximado de 2 centímetros lo que quede en la lámina, porque entre más muestras pongan, más en la tinción para teñirlas, ¿verdad? No es tanto el problema, sino que radica en la revisión de la muestra, porque entre más grande es la preparación o el extendido que ustedes han hecho, más se van a tardar en revisarla. Entonces, eh, van a depositar la muestra en el portaobjeto, la van a extender con los mismos palillos, van a descartar esos palillos, van a esperar que se seque al aire, o sea, que se seque al aire ella sola la muestra, o sea, la lámina. Cuando la muestra o en la lámina, o sea, el extendido esté seco, ustedes lo van a sellar por la parte contraria, la parte posterior, la parte inferior de la lámina, haciendo, como decimos, 3 pasadas sobre el mechero, ¿verdad? Encendido para poder fijar esa muestra a la lámina. Y se espera que se enfríe. No quemarla, sino que pasarla ligeramente 3 veces. Ahora bien, la tinción de Stil-Nielsen. Todo esto, jóvenes, sí es cierto, está en su manual. Lo pueden ir a leer después más detenidamente. Entonces, ya habiendo fijado y habiendo esperado que se enfríe la lámina, ustedes la colocan en su gradilla para teñir. Y le van a colocar lo que es la fucsina filtrada. Van a cubrir todo lo que es la superficie de la lámina sin dejar espacios en blanco y sin dejar que se derrame o se seque. Esto es importante, que siempre, o sea, que siempre esté bien cubierta la preparación, el extendido. Entonces, si se fijan aquí, con unas pinzas, con algodón o puede ser de otra manera también, van a humedecer el algodón que trae aquí en alcohol, lo van a encender y van a flamear por la parte inferior de las láminas. Importante aquí, el reactivo no tiene que hervir, pero tiene que emitir 3 emisiones de vapores. Y esto tiene que durar alrededor de 5 minutos, o sea, la fuchina sobre la lámina, calentada, no hervir, 3 emisiones de vapor durante 5 minutos. A los 5 minutos usted con reloj en mano, ¿verdad? Va a lavar, va a hacer el lavado, va a escurrir también. Después le vamos a añadir un decolorante, que en este caso es el alcohol ácido, por 2 minutos, va a volver a lavar y después va a cubrir la lámina con azul de metileno por 1 minuto. Va a volver a lavar, va a secar, miren, por debajo de la parte inferior de la lámina. ¿Por qué es importante eso? Porque al momento de flamear a veces quedan como partes negras o del mismo colorante que se ha escurrido por la parte de abajo de la lámina. Entonces eso, al momento que ustedes van a ir a ver al microscopio, les va a interferir porque van a ver como 2 planos. Entonces es importante. De preferencia también se puede hacer que una torunda de algodón con alcohol humedecido se puede limpiar por la parte de abajo suavemente y después no por la parte de encima donde está el extendido, por la parte de abajo, y se deja secar lo demás al aire libre. Y aquí tenemos los diferentes extendidos que nosotros podemos tener. El primero es un extendido bueno y no está muy grueso, no está muy fino, está bien teñido, ha quedado azulito acá. Miren la diferencia de un extendido muy grueso porque les quedó mucho material en lo que es la lámina y se les puso así. Entonces cuando ustedes van a ver al microscopio les va a interferir porque no van a hallar como un solo cúmulo de colorante y de muestra teñida. Entonces no va a tener la facilidad de visualizar bien los bacilos que nosotros andamos buscando. Y de igual forma, ¿verdad? Un extendido muy fino, no se va a quedar todo pálido, no van a lograrse teñir nada, se va incluso hasta lavar porque no va a estar bien teñido.
Entonces también con la luz del microscopio no van a poder ver. Y sí, lo que les interesa a ustedes o lo que se le va a ir a ver al microscopio en el laboratorio, en la práctica del laboratorio, van a ser estos. Miren, esto teñido de rosadito aquí o rojito, estos bacilitos así como que son palitos, es lo que ustedes van a ir a buscar en las láminas. Y por eso se hace la búsqueda. Estos son los bacilos ácido alcohol-resistentes. Y esto es lo que ustedes van a reportar. Fondo azul. Estos son, estas rueditas más pintaditas de azul son los polimorfonucleares. Pueden haber ahí células, pero esto principalmente es lo que ustedes van a ir a buscar. Pueden encontrarlo así en cumulitos o pueden encontrarlos sueltos. Uno aquí, otro por allá, no principalmente. Incluso hay láminas que solamente le han encontrado un solo bacilo y eso es suficiente para hacer el reporte. La técnica de lectura de la lámina. Esto se hace de una manera ya establecida. Van a empezar por el centro de la parte izquierda, ¿verdad? Donde está la parte esmerilada. Van a empezar a hacer la búsqueda en forma como de zigzag, si lo quieren ver así. En dado caso, ¿verdad? No se logre ver ningún bacilo, pero si hay sospecha, entonces pueden hacerla en la búsqueda inicial de la forma contraria también. La cosa es abarcar, o la idea es abarcar todo lo que es el extendido que ustedes han hecho en búsqueda de. Y aquí tenemos en la escala internacional para hacer el reporte de los resultados de la baciloscopía. Entonces tenemos que estos son los resultados. Y estas son como la interpretación o lo que nosotros nos da, en qué momento nosotros vamos a reportar positivo, negativo o cómo. Si no se observan, óiganlo bien, bacilos, ácido, alcohol resistente en 100 campos microscópicos observados, entonces se van a reportar como negativos, porque se deben observar 100 campos microscópicos del extendido, ¿verdad? Entonces se va a reportar como negativo. En los casos que se va a reportar el número exacto de bacilos, tienen que ser de 1 a 9. Se observan entonces de 1 a 9 bacilo ácido alcohol resistente en 100 campos microscópicos observados. Esto quiere decir, y se los traduzco porque aquí se los he leído. Vamos a ir a ver 100 campos microscópicos en cualquiera de los dos casos, ¿verdad? Aquí en el primero, si en 100 campos microscópicos no se observó nada, es negativo. Si en 100 campos microscópicos encontramos de 1 a 9 repartidos, óiganlo bien, no de 1 a 9 por campo, sino que de un bacilo, puede encontrar en un campo un bacilo, no puede encontrar en otro campo. En 50 campos no había ningún bacilo, pero en los otros 50 campos encontramos los otros 8 bacilos repartidos, los 50 campos. Entonces, se van a reportar el número exacto. Y esto se hace de 1 a 9, o sea, pueden contar 1, 2, 3 bacilitos ácido alcohol resistentes en 100 campos y ese es el número que van a reportarle al médico, el número exacto que les dio o que encontraron, que vieron en ese momento. Ahora bien, diferente es cuando se reporta baciloscopía positiva una cruz. Esto es que se van a observar siempre 100 campos, pero en esos 100 campos habían entre 10 a 99 bacilos ácido alcohol resistentes. Si quieren que esto se lo vuelva a explicar, yo con gusto. Oiga, porque sé que crea un poco de confusión a veces. Cuando se van a reportar baciloscopías positivas, dos cruces, en esto es la diferencia. Ya no van a ser 100 campos que van a observar, sino que 50 campos microscópicos, pero que hayan observado de 1 a 10 bacilos ácido alcohol resistentes. Va disminuyendo la cantidad de campos, si se fijan. En el resultado de baciloscopía positiva, tres cruces, ya no van a ser 50 campos, sino 20 campos, donde han de haber observado 10 bacilos ácido alcohol resistentes. Y así es la forma de reporte y la interpretación que se tiene que hacer cuando uno revisa las láminas.
Entonces, las características generales de la vaciloscopía es que es de bajo costo, ya lo vimos, ¿verdad? Se ocupa material, fácil de conseguir, fácil de comprar, accesible, es de rápida ejecución, solamente que una persona tiene que encargarse de eso, no tiene que estar haciendo nada más que haciendo la vaciloscopía, eh, eso sí es importante, es de rápida ejecución. Y se fijan ustedes, la tinción y el extendido, y la revisión, pues es rápida. Ahí cómo se organiza el profesional, ¿verdad? Identificar hasta 70-80% de los casos pulmonares positivos. Eso es una de las ventajas también o de las características. También se hace para controles de tratamiento. Cuando se ha diagnosticado ya un paciente con tuberculosis y les han dado tratamiento, entonces lo que se espera es la disminución de bacilos en el reporte, ¿verdad? De una vaciloscopía. Pueden ser, aquí miren, muestras pulmonares y extrapulmonares también. La sensibilidad de la vaciloscopía va desde un 50 al 80% y la especificidad es del 100%. No requiere equipo especial, ustedes ya lo vieron, a menos que quieran ocupar cámara de flujo laminar, que eso sí es especial, pero se puede hacer con las condiciones que yo ya les dije. Y más que todo estos resultados en corto tiempo. Incluso pueden tener resultado el mismo día del paciente o que regrese el siguiente día y ya lo va a tener. O el médico o el paciente, ¿verdad? Ahora bien, vamos con el procesamiento para el cultivo. Esto es otro, otra cosa un poquito complicada también. La vaciloscopía es lo que más se hace en el laboratorio, en unidades de salud, si se tiene el espacio para hacerlo, en los hospitales. Eh, y se hace más que todo, no mucho el cultivo, aunque sí se hacen, no en todos los hospitales, pero sí. Pero el diagnóstico preliminar y con lo que, digamos, nos quedamos nosotros y el médico también, es con el reporte de la vaciloscopía. Por eso es importante hacer una buena lectura y buena identificación de los bacilos en el frotis, para no dar falsos positivos, ¿verdad? Ahora bien, procesamiento para el cultivo. Entonces empezamos con, ustedes ya vieron la muestra, se obtiene la muestra, puede ser diversos tipos de muestras, no solamente esputo. Pero en el caso del esputo vamos a poner acá de ejemplo. Se hace el método de Petrov. Eso está también en su manual, jóvenes. El método de Petrov es más que todo aquel que nos va a ayudar a hacer la preparación de la muestra para hacer la siembra en los respectivos medios de cultivo o principalmente, ¿verdad? Que se tiene, que es el Lowenstein-Jensen. Entonces, ¿para qué nos sirve el método de Petrov? Este tiene como objetivo homogenizar la muestra. Recuerden que la muestra de esputo, obviamente, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es como solo obtener el bacilo que está ahí. Ya vimos la baciloscopía, el médico pide el cultivo. Entonces nosotros tenemos que hacer la preparación de la muestra y homogenizarla. Y se hace, aquí está el procedimiento. Yo solamente les voy a mencionar esto. Esto se hace que para liberar lo que es el bacilo de toda la muestra o todo el mucus que tenga la muestra. Es sacarlo de ahí, disolver el mucus para que nosotros solo tengamos lo que son los muy bacilos. Y otro de los objetivos del método de Petrov es eliminar la flora asociada o flora acompañante con todos estos reactivos que se utilizan en el procedimiento. Estos jóvenes, quiero que lo lean porque probablemente sí les haga pregunta de ahí, no sé todavía. Pero aquí están los diferentes, por eso se les he puesto tal cual como está en el manual para que ustedes también lo lean aquí o lo lean en el manual. Ustedes deciden. Para poder llegar a obtener solamente lo que es el poquito de muestra con garantizando que nosotros tengamos ahí en el sedimento lo que son los bacilos para poder hacer la posterior siembra en los medios de cultivo.
Si se fijan aquí, se ocupan diferentes reactivos y se ocupan también como el fenol, por ejemplo. Se centrifuga también con la búsqueda de que se sedimenten esos bacilos, ¿verdad? Y tenemos los medios de cultivo, principalmente el medio de Lowenstein-Jensen, que ya se los había mencionado. Este tiene verde de malaquita, que nos sirve como, digamos, un medio selectivo. Inhibe la flora acompañante, también tiene lo que es glicerina, que ayuda también al crecimiento de Mycobacterium tuberculosis. Aquí la disculpa del caso que no se los puse en cursiva. ¿Y cómo se ven estas colonias, este crecimiento? Se ven de aspecto rugoso. Tienen forma granular también, son secas, se ven secas, no tienen pigmento, y esto quiero que se fijen bien porque ya vamos a ver que algunas especies sí producen pigmentos, y y han escuchado en algún momento que se refieren a ellas que se parecen como amigas de pan o coliflor. Esa forma es la que tiene. Entonces son características también que nos ayudan a identificar en cultivo a Mycobacterium tuberculosis. La temperatura de incubación es a 37 grados centígrados, y miren, esto es importante. Todas las bacterias que ustedes han venido viendo han sido de 24 a 48 horas, de 18 a 24 horas, el tiempo de incubación. Entonces, esto se libera hasta las 8 semanas, o sea, 2 meses. Y se hacen revisiones periódicas. En su manual está cada 7 días, o pueden hacerse también cada 2 veces por semana. Pero quedémonos quizás con una vez por semana o cada 7 días. Ustedes así, si yo se los pregunto, eso van a poner en el examen. También tenemos medios de cultivos, que es el Ogawa-Kudo, también otro medio. Aquí les he puesto, y aquí les va a quedar en diapositiva, vayan a buscar la composición del medio, por favor. Es un medio selectivo, tiene un pH de 6.3, la temperatura de incubación también es la misma que en el Lowenstein-Jensen, 37 grados centígrados. Esto se me olvidó mencionárselo. Todos estos medios se incuban con un tubo inclinado, en una gradilla que es especial para eso. Así se incuba, con el tubo inclinado. Que la parte esta del bisel que está en esta imagen quede como recta. Estos medios fueron diseñados para facilitar lo que era el medio de Lowenstein-Jensen, que es mucho tiempo, que es mucho tiempo de incubación. Para reducir ese tiempo fueron también hechos estos otros medios que van de 6 a 8 semanas. Pueden ser incluso hasta los 21 días. Acorta un poco el tiempo, pero para facilitar lo que es el diagnóstico. La revisión también es cada 8 días. También está el medio de Middlebrook 7H10 agar. También está no se los puse aquí en esta clase porque era demasiado, el 7H11, y está el caldo 7H9. Esos son los medios que ustedes pueden encontrar, sí, para quien quiera, ¿verdad? Ir a leer el libro de Kahneman, también ahí están. Y digo para quien quiera leer porque ya me han hecho preguntas de la bibliografía y yo se las he aclarado y todo. Y sé que hay compañeros de ustedes que van y leen, les gusta leer, y sé que hay otros que no mucho les gusta leer. Entonces, pero sí los mando a investigar lo que es la composición de los medios, principalmente de esto, ¿verdad? Es un medio selectivo también. Quiero que vayan a ver por qué es un medio selectivo. El agar es el agente solidificante, a diferencia del Lowenstein-Jensen, que es el huevo, que es a base de huevo. En este caso del Middlebrook, el agente solidificante es el agar-agar. Mycobacterium bovis es inhibida por el glicerol en este caso. Se incuban 35 más o menos 2 grados centígrados, bajo 10% de CO2, y se observan después de los 21 días también. La importancia que tiene el cultivo.
Si se fijan, yo les mencioné otros medios de cultivo y no se los he puesto todos por ese pequeño detalle. También mencionarles que la siembra en medio de agar que se puede hacer, pero no ayuda para como hacer como pruebas del laboratorio, una prueba extra. La importancia del cultivo, como él decía, es que produce resultados tardíos, sí, pero es más sensible que la baciloscopía, porque ahí sí vamos a tener el cultivo puro. Porque se supone que nosotros ya hicimos la preparación de la muestra con el método de Petrov, donde eliminamos la flora acompañante y solamente tenemos la flora, o mejor dicho, perdón, tenemos el microorganismo que está causando la enfermedad. Si crece, es Mycobacterium tuberculosis. Entonces, esa es la diferencia. Puede evidenciar un mínimo entre 10 a 100 bacilos ácido alcohol resistentes. Permite también detectar los casos antes de que lleguen a ser infecciosos. El problema de aquí es el tiempo, ¿verdad? Entre los casos con tuberculosis extrapulmonares, el aporte del cultivo al diagnóstico es muy variable y según la zona donde se encuentre, ¿verdad? O en el área donde esté invadiendo, se esté presentando la enfermedad. Permite realizar la prueba de sensibilidad a los antibióticos también a partir de aquí, permite. Entonces, permite realizar, como les decía, la prueba de sensibilidad a los antibióticos a partir de aquí, de crecimiento en los medios de cultivo. Se pueden hacer. Y también, jóvenes, lo que es el cultivo, también tiene su forma de reporte. Y esto lo saqué del manual y este recuadro, ¿verdad? También está en el manual del ministerio. Cómo se hace reporte o la lectura, mejor dicho, de los medios de cultivo positivo. Entonces tenemos, se reporta contaminado, se puede presentar con una C, pero yo prefiero que pongan contaminado a esos tubos inoculados con la muestra que han sido contaminados, o sea, que haya se contaminaron no porque hicieron mal el proceso el método de Petrov, sino que probablemente se contaminaron en el proceso de incubación. No se taparon bien los tubos, hubo algo, entonces quedó ahí otro. O incluso pueden ser contaminados por hongos. Entonces se pone contaminado, ¿verdad? Se reporta negativo si ustedes han estado haciendo la revisión periódica de los tubos y luego, oigan bien, luego de la 8ª semana, o sea, los 2 meses de incubación, no hubo desarrollo de ninguna colonia, entonces se reporta negativo. ¿Y en qué casos sí va a catalogarse como positivo? Aquí también, como en el caso de la baciloscopía, cuando hay un conteo de entre 1 y 19 colonias, en total de medio sembrado se va a reportar el número exacto de colonias que se contaron en el tubo. En el caso de ser reportado un cultivo positivo, una cruz, es que se contaron de 20 a 100 colonias. Y esto lo hacen, pues al ojo, ¿verdad? No sé si ustedes van a ponerse a contar cada colonita, pero se hace un estimado de cuando se reporta 2 cruces, positivo 2 cruces, es porque hay más de 100 colonias separadas, no de 100, cada cúmulo de colonias, porque son confluentes, eso quiere decir que una colonia se va uniendo con la otra, van formando una sola y eso se toma como una sola colonia. Entonces aquí les dice colonias separadas. Y cuando son 3 cruces, son colonias incontables, ¿verdad? Ustedes ya no las pueden contar y no se van a poner a contarlas en el tubo. Y con colonias confluentes, que es lo que yo les decía. Vamos bien hasta aquí, jóvenes. Nadie me ha detenido ahora. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Lick, todo bien. Bye, gracias. Gracias.
Vaya, y fíjense este gran listado. Yo sé que las diapositivas tienen mucha letra, yo no soy mucho de poner mucha letra, pero quiero que esto les quede a ustedes para que lo lean y sepan. Y no le vayan a, como decir, a tomar, ¿verdad? De imprevisto allá afuera cuando ustedes les hagan ciertas preguntas, cuando ustedes ya hagan sus prácticas. Entonces, ¿en qué caso se indica el cultivo? Hay parámetros que el médico tiene que evaluar para poder dejarle al paciente un cultivo. ¿Y en qué caso son? No se los voy a leer todos. Cuando hay un cuadro clínico con alta sospecha de tuberculosis y que en las baciloscopías, porque ahora ya no son 3 como eran antes, si ustedes lo escucharon, antes se hacían 3 baciloscopías de un paciente en diferentes días. Ahora son solamente 2. Entonces ahora se toma así. Por eso les he traído esto, porque son las nuevas las disposiciones actuales del parte del ministerio o las indicaciones que da el ministerio. Esto también lo pueden en el manual, todos estos están de forma para descargar también en internet. Ustedes lo pueden buscar, son libres de buscarlo si ustedes les entra como la duda. Entonces son alta sospecha de tuberculosis, o sea que el cuadro lo cumple, y son 2 baciloscopías negativas. En el caso de tuberculosis infantil también, cuando se sospecha tuberculosis extrapulmonar en aquellos pacientes también con VIH, esos son más que todo aislados, y de preferencia cuando se recibe una muestra de esputo o cualquier otro tipo de muestra, generalmente, y tiene que, por norma, tiene que ir detallado en la boleta paciente VIH positivo, porque eso nos indica a nosotros, esto lo voy a tener que tratar o procesar con más cuidado que las otras muestras que yo tengo. Cuando son pacientes que han perdido, digamos, el seguimiento del tratamiento, tienen recaídas, o en casos cuando, eso es lo que quiere decir, que dice contacto de casos con tuberculosis multidrogo resistente, eso quiere decir esto, o tuberculosis resistente a rifampicina. La rifampicina es parte del tratamiento que le dan a los pacientes con tuberculosis, y hay quienes producen resistencia a este medicamento, entonces se tiene que hacer otro estudio para poder identificarlo, para poder dar otro tratamiento. Y en el caso de los multidrogo resistentes, que no solamente son pacientes con resistencia a rifampicina o otros medicamentos que se les indican a pacientes con tuberculosis, sino que a otros tipos de medicamentos también. A eso se refiere, jóvenes. Y, ¿verdad? Están todos los demás, pacientes con Bartolinas, perdón, eh, eh, también pacientes con situaciones en la calle, también se les puede dejar el cultivo. La conservación y transporte de la muestra. Esto es importante porque a veces no hay en los laboratorios el área donde procesar estas muestras, no hay reactivo, no hay nada de eso, entonces se tiene que hacer envíos a los diferentes establecimientos donde sí se procesa y donde está indicado enviársela, ¿verdad? A la zona donde pertenece. Entonces, ¿cómo se hace eso? En el frasco que se obtiene la muestra, donde se obtiene, se va a sellar. Va a ir un frasco bien tapado, va a ir bien identificado, y hay algunas personas que lo sellan alrededor de la tapadera, que es de rosca, el tapón de rosca, lo sellan también con tierra. Eso depende, ¿verdad? Si se lo reciben al laboratorio de destino, si se lo recibe así, tiene también sus indicaciones para darle a quien lo va a enviar. Se conserva en refrigeración. Si no se va a enviar el mismo día, se puede refrigerar, o si se va a enviar, siempre en cadena de frío. Lugar fresco, y tiene que ser un lugar fresco y protegido de la luz. ¿Por qué? Eso no se lo mencioné. La luz ultravioleta, se dice, ¿verdad? Que la luz ultravioleta ayuda o inhibe o inactiva o mata a lo que es el bacilo de la tuberculosis. Por eso, por esa razón es que la muestra que va a dar el paciente tiene que hacerse
en un ambiente abierto, iluminado, de preferencia que sea de día, ¿verdad? Por esa razón. Igual, aquí en este caso, como nosotros queremos proteger la muestra y que sea para ser enviada y que llegue en buenas condiciones y el bacilo llegue vivo, entonces lo vamos a proteger en este caso de la luz. Y siempre con el triple embalaje que nosotros les hemos mencionado, ¿verdad? El frasco de muestra debe ir en bolsa de plástico, de preferencia en una caja de metal proporcionada por el programa de tuberculosis. Miren esto, ya hay este tipo de cajas metálicas que ya diseñaron lo que es el ministerio para poder hacer el transporte de la muestra, siempre, ¿verdad? Para cultivo tiene que ir en cadena de frío, pueden ir aquí, pueden ir los tubos. Y aquí yo les he puesto la hoja de solicitud de examen PCT-3, que esa es la que se llena y para envío, ¿verdad? Ya sea lo solicita vaciloscopía, GeneSpec, que son otras pruebas, y cultivo. La epidemiología, ustedes lo ven, el hombre es el único reservorio natural de la tuberculosis, se da más que todo en la transmisión de persona a persona por la inhalación de gotícula, perdón, de gotitas microscópicas, la inhalación de aerosoles infecciosos o contaminados. Y si se fijan aquí, la OMS estima una tercera parte de la población mundial infectada con tuberculosis. Los grupos de riesgo jóvenes son los alcohólicos, los drogadictos también, porque comparten, ¿verdad? A veces materiales, y los alcohólicos también, los reclusos por el hacinamiento y el área encerrada donde permanecen, que a veces no hay mucho acceso también a la luz natural, y en pacientes VIH positivos, más que todo. Ahora bien, vamos a entrar lo que es a las micobacterias o micobacteriosis no tuberculosas, que yo les decía que era la MNT. Entonces, aquí hay un esquema de clasificación de Runyon, así se escribe, Runyon. Él clasificó todas las demás micobacterias basándose en si son de crecimiento lento o si son de crecimiento rápido, aunque ya vimos nosotros que a diferencia de otros microorganismos o de otras bacterias, siendo más específica, de otras bacterias, todas las micobacterias son de crecimiento lento, pero hay unas que se tardan menos en crecer y otras que se tardan más en crecer, en comparación entre ellas mismas, ¿verdad? Si son productoras o no de pigmento. Y aquí yo les traigo la clasificación. Y estas son todas las demás micobacterias que se pueden encontrar, ¿verdad? Yo no les voy a hablar de todas, no se preocupen, pero les voy a mencionar algunas y las más relevantes que causan enfermedad en el humano. Entonces, tenemos la clasificación de crecimiento lento, de que se basan en su crecimiento, ¿verdad? Tenemos nosotros que hay 3 grupos, miren, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. El grupo 1, jóvenes, es que son fotocromógenas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se incuban en presencia de luz, ellas van a producir un color amarillo o un pigmento amarillo. En el caso de las que están dentro del grupo 2, escotocromógenas, son aquellas que incubadas en presencia de luz o no en luz, o sea, en oscuridad, van a producir igual su pigmento. Y las no cromógenas, como su nombre nos dice, que estas no van a producir ningún pigmento. ¿Vamos bien? ¿O les repito? Supongo que vamos bien. Entonces tenemos acá crecimiento, que son las de crecimiento rápido. Estas también son no cromógenas, pero son otras que pues se pueden encontrar en este grupo, pero son de crecimiento rápido a diferencia de este gran grupo que están acá. Eso es lo que las diferencia entre estas y estas, las no cromógenas del grupo 3 y grupo 4.
la velocidad de crecimiento. Y aquí les hice un cuadro así, en cuadro resumen, de las especies de micobacterias no tuberculosas que son de importancia médica también, las que podamos encontrar más comúnmente, las que a veces le podemos encontrar y las que probablemente se puedan aislar en algún caso, ¿verdad? Pero las más comunes son estas que están acá. Entonces, las micobacterias no tuberculosas, micobacteriosis no tuberculosas, de mayor importancia médica, yo solamente les voy a hablar 3. Del complejo de Mycobacterium avium, que es un complejo, Mycobacterium ulcerans y Mycobacterium kansasi. El complejo Mycobacterium avium se subdivide en subespecies. Subespecie avium silvático para tuberculosis o minisuis. Esta o minisuis es que le da a, puede infectar al hombre, porque dice hominis, y suis, que se refiere al cerdo. Entonces puede infectar a los dos. E intracelulares. Estos son bacilos, inmóviles también, aerobios, no forman esporas tampoco. La temperatura óptima de crecimiento, miren cuál es, a 41 grados centígrados. Diferencia, ¿verdad?, del Mycobacterium tuberculosis también. Su crecimiento es lento en medios sólidos y crecen entre una a la tercera semana. Se pueden cultivar además en medios líquidos también. Uno que les mencioné por ahí, que era el caldo 7H9. Existen otros también. Y dentro del complejo Mycobacterium avium, existen 28 serotipos. Estas siglas las pueden encontrar como MAC también, MAC, o como CMA también, por si lo llegan a buscar en internet, ¿verdad? Mycobacterium ulcerans. Si se fijan ustedes en esta imagen que yo les he puesto acá, causa lo que son úlceras a nivel de piel. Miren, este es un caso bastante avanzado. Pueden ver ahí que son bastante graves y bastante invasivas también. Estas proliferan a bajas temperaturas. Estas pueden también infectar peces, producir lesiones, como la vemos aquí en personas, dice. Y en la actualidad es caracterizada como la tercera causante de enfermedades en humanos por micobacterias. Después por eso es la tercera, después de tuberculosis, que es la principal, y la lepra. Aquí, después de ser infectado o inoculado, ¿verdad?, en la piel, aparecen a las pocas semanas una úlcera grave, bastante extensa, por lo que se llama también úlcera de Buruli en África y Perú. Así se llama, úlcera de Buruli. También lo pueden encontrar y al microscopio intencional se puede ver como la imagen que está ahí abajo, que es igualito casi que a Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium kansasi es fotocromógena. ¿Qué les había dicho que era fotocromógena? Aquellas que producen pigmento amarillo en presencia de luz cuando se incuban. Que necesitan medios complejos para proliferar a 37 grados centígrados. Pueden producir un ataque pulmonar y sistémico, que es parecido a lo que produce la tuberculosis. Entonces, esto es lo que yo les estaba diciendo. Las colonias son jóvenes y producen, ¿verdad?, este color bien bonito, amarillo brillante, cuando son expuestas a la luz. Y su crecimiento también puede estar en agar Middlebrook, 7H10 a 37 grados centígrados, dentro de los 7 días o más días, ¿verdad? Depende cuando se empieza a ver el crecimiento. Y estas se encuentran en el agua, en el suelo, en alimentos también, algunos animales. Son infecciones oportunistas, se dan algunas por inhalación, porque ya vimos que unas presentan cuadros similares a la tuberculosis, también se dan por ingesta de agua.
por inoculación de la piel, que ya vimos en el caso de úlceras, que puede causar lesiones así de graves en la piel, o también se puede dar de transmisión de persona a persona. Y vamos a ver a otros métodos también de identificación para Mycobacterium. El GeneXpert es una prueba como la clase de ayer de inmunología les estaban hablando de biología molecular. Entonces, GeneXpert es básicamente una prueba de biología molecular, pero una prueba rápida y como contenida en un cartucho, se le llama a esta imagen que está aquí, miren, ve. Son cartuchos donde se inoculan la muestra y ahí donde se dan las reacciones que ayer les explicaban bien bonito la licenciada. Entonces, son de biología molecular, siempre en tiempo real. O sea, son PCR en tiempo real. Entonces, esta prueba es para el diagnóstico in vitro de PCR cuantitativa, semicuantitativa. Entonces, todo esto está integrado y está integrado en este cartucho y, como les decía yo, es en tiempo real. ¿Y para qué se utiliza? Para ver el ADN complejo de Mycobacterium tuberculosis y principalmente, escuchen bien las mutaciones del gen RPOB, que este gen es el que está asociado a lo que yo les mencionaba de aquellas cepas que son resistentes a la rifampicina. Y esto es para identificar por qué a veces el tratamiento no está haciendo efecto. Entonces hay que saber si el paciente es resistente a la rifampicina para hacerle el cambio de medicamento. O en aquellos casos difíciles de diagnosticar, como ya lo vimos también. Se pueden, en este caso, las muestras, al igual que para las vaciloscopías, pueden ser esputo, pueden ser todas aquellas muestras de tuberculosis pulmonares y extrapulmonares, para ser más específico, ¿verdad? Y aquí les dejo también en qué situaciones se les puede indicar la prueba de GeneXpert. Al igual que en los cultivos que los veíamos en privados de libertad con sospecha pulmonar, sospecha de tuberculosis pulmonar, y aquí dice con 3, pero ahora son 2 vaciloscopías negativas. Todos los pacientes privados de libertad con vaciloscopías positivas con el propósito de la vigilancia. Esto es para epidemiología. Para tener los reportes epidemiológicos a nivel nacional también, que son fármacos resistentes. En pacientes con VIH que se sospecha de tuberculosis pulmonar, en pacientes con TB pulmonar, por resistencia a los fármacos siempre, y o que tuvieron recaídas, que el fármaco no hizo su acción como debería, y aquellas personas que abandonaron el tratamiento también. Porque en esas personas generalmente son los que se le produce esa resistencia a los antibióticos. Y a los que no negativizan, ¿verdad? Al segundo, tercero o incluso al quinto mes de tratamiento. Entonces ahí tiene que ver qué pasa y a estas personas es que se les deja el GeneXpert. El GeneXpert, lo que las ventajas que tiene es que reduce la contaminación de estar con mucho manipulando el material o la muestra del paciente. Entonces, que tiene su preparación también. Y en pacientes con otras patologías que pueden ser, que pueden perjudicar a sus defensas y a quienes se les sospecha TB y que las becas salgan negativas. Y está esta otra prueba llamada ADA, abreviada, mejor dicho, ADA, que es nada más que adenosina diaminasa. Esta prueba es una reacción enzimática. Esta es basada en la catalización de purinas que se utilizan principalmente para el diagnóstico de TB extrapulmonar principalmente. Muestras pueden ser pleural, meningia, cuando son ¿cómo es que se llama? Cuadros de pleura, meningia, mesentérica y pericárdica. Entonces eso le da la idea que también se puede procesar otro tipo de muestras extrapulmonares. Esta prueba, está basada en la cuantificación de amonio.
y que esta surge nada más, nada menos que el resultado de la acción de la enzima adenosina deaminasa. No les quise traer toda la explicación de todo el proceso de eso porque es muy largo, son nombres, es más que todo química, y son nombres muy complicados y largos también, entonces no, para la cantidad de material que era la clase no se los quise poner. Pero el principio de la prueba ustedes la tienen que saber y para qué sirve. Esta, jóvenes, la prueba de adenosina es una prueba colorimétrica, pero también es cinética. Si se recuerdan ustedes, y no sé si ya lo han visto, lo van a ver en los laboratorios porque van a ir a la unidad de salud, parte de lo que es la química, o me he dicho, la química manual, se hace, digamos, por ejemplo, la glucosa, cuando se hace de forma manual, hay diferentes reactivos que se le van poniendo y también a medida entre más glucosa tenga el paciente, más color va a tener la muestra o la preparación de la muestra con el reactivo, mejor dicho. Y esa preparación ustedes la van a ir a leer a un espectrofotómetro. Entonces les va a dar una absorbancia. Entonces esa absorbancia, por eso les digo yo, es colorimétrica esta y cinética al mismo tiempo. Entonces esa absorbancia es lo que se mide y se hace una lectura 3 minutos después. Se hace una lectura primero, 3 minutos después se hace otra lectura. Entre una absorbancia y la otra es que se saca el cálculo para dar un resultado positivo o negativo para esta prueba. Y su sensibilidad y especificidad es superior al 95% en países de alta endemia. Y no les dije algo también perdón que se me olvidó, del GeneXpert. El GeneXpert tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 99%. Eso es lo que se me olvidó. Y hay otras formas de identificación también para micobacterias por métodos convencionales, o sea, métodos que se hacen en el laboratorio comúnmente. Y no les voy a explicar todo porque sí son demasiadas pruebas y algunas ustedes ya las han venido viendo. Una de esas es, según la clasificación de Runyon, ¿verdad? Que son estas, velocidad de crecimiento en medios de cultivo y producción de pigmento, que ya lo vimos. Otra es la acumulación de niacina. Esta, cuando una bacteria carece de enzimas necesarias para o sea, que esta enzima, mejor dicho, ribonucleótido de niacina, es la que va a obtenerse a la niacina. Entonces, esto no es necesario así que se lo aprendan tal cual, vea, porque no, pero que sepan también que hay otras pruebas que se pueden ocupar para el diagnóstico de micobacterias. Reducción de nitratos a nitritos, que eso lo han venido viendo también, hidrólisis del twin 80, principalmente porque hay otros twin. Actividad de la catalasa, y aquí no se hace de la misma forma que se hace la catalasa normal, porque lo explica en la bibliografía que es de otra forma. También se puede hacer de la manera convencional que a ustedes se les ha enseñado en las clases, pero también que se hace, explica que se hace en el mismo tubo del cultivo. Y aclararles otra cosa, jóvenes, cuando se hace la siembra en los medios de cultivo, se hacen en dos tubos, o sea, se hacen en pareja. Por cada paciente son 2 tubos, porque uno lo van a utilizar para hacer las diferentes pruebas. Entonces, la actividad de la catalasa lo explica ahí, que es reactivo, se deja caer gotas sobre la colonia, ¿verdad? Sobre el bisel, y y se mide hasta qué nivel llega el burbujeo, y depende del nivel, eso se reporta. Actividad de la aril sulfatasa, que esta nos sirve para diferenciar de las micobacterias de crecimiento rápido, de crecimiento rápido, de las crecimiento lento, pero las que son no fotocromógenas, o no cromógenas, mejor dicho. Y la actividad de la ureasa también, la captación del hierro, el crecimiento en cloruro de sodio al 5%,
Y porque hay unas amicobacterias que sobreviven, o mejor dicho, crecen en medios de cultivo añadidos con esto y otras que no. Entonces ahí también se hace la clasificación, ¿verdad? Y el crecimiento a 28 grados centígrados en agar maconque. Pero que tiene, es un agar maconque especial porque este agar maconque no tiene el violeta de genciana o cristal violeta como como parte de la composición del medio, ¿verdad? Entonces, porque hay ciertas micobacterias que no crecen con el violeta de genciana, entonces, y hay otras que sí, entonces eso nos ayuda a la clasificación también. Bueno, ya casi para terminar, explicarles de que esta también puede, es una cámara simple o cámara de flujo laminar donde se tiene un mechero, aquí se trabaja mejor, hay un vidrio acá que puede dividir entre la muestra, ¿verdad? Y el profesional para protegerse más uno. En las cámaras de flujo laminar traen un extractor también de aire, lo que evita también que salga toda esa contaminación. Y es mejor utilizarlas, obviamente. Y lo que yo les decía, el PCT3, esta es la hoja que se llena, que es proporcionada por el ministerio, donde se van llenando todas la información del paciente aquí, la información del médico que lo solicita también, sello y firma, ¿verdad? Del médico. Si lo que quiere es una vaciloscopía, si es la primera vaciloscopía o la segunda vaciloscopía, la que necesita, si en dado caso necesita una prueba de GeneSpec, ¿verdad? En qué caso lo está dejando y por qué. Si es niño, lo pone acá. Si es BK con TB presuntiva, lo pone acá. Entonces, la razón o el motivo de por qué se lo está indicando lo coloca acá. Para solicitar también el cultivo, se puede poner en esta parte de acá. Todo esto se puede llenar si así el médico lo solicita. ¿Y qué prueba solicita, verdad? Y si se fijan aquí, y bueno, no sé si se alcanza a ver, aquí dice medio de cultivo lo Winston Jensen, lo puede marcar el médico o puede pedir un Ogawa-Kudo. Y esto es todo lo que les traía ahora, jóvenes. No sé si hay dudas, preguntas. Sí, Ana Sofía. Lick, una consulta en cuanto a Mycobacterium lepre, las clasificaciones que usted nos decía, Uh-huh. ¿en cuál entraría esta No, prueba? no entra, Ana. Igual que si ustedes se fijan y van a ver el cuadro, tampoco Mycobacterium ulcerans, perdón. Si ustedes van a buscar, porque en el libro de Kahneman les va a aparecer como que está dentro del complejo Mycobacterium tuberculosis, pero revisando las actualizaciones no aparece dentro de eso. Entonces, ni Mycobacterium lepra, por eso no se las traje ahora y no se las mencioné ahora porque no está dentro de esa clasificación, sino que es otro, que produce otro tipo de enfermedad y tiene otras características para identificación. Gracias, Lick. Bueno, ¿otra duda?